Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma es la canción en mí. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. Resurgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Te amamos, Dios. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, verá la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir. Levanto un aleluya, pierdes control de mí, yeah. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas resurgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Te amamos solo a ti, Señor. Cantaré más fuerte, 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 y cantaré más fuerte, cantaré solo más a fuerte. ti, y cantaré más fuerte, Con el enemigo frente a mí, y cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí. cantaré más fuerte, Mi arma es la canción en mí. y cantaré más fuerte, El cielo peleará por mí. cantaré más fuerte, Con el enemigo frente a mí, cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí. cantaré más fuerte, Mi arma es la canción en mí. cantaré más fuerte.
exaltamos solo a ti, Señor. Digno eres tú, Jesús. A ti la adoración, Señor. Te exaltamos con todo nuestro ser, Señor. Oh, digno eres, Padre amado. Oh, no hay nadie como tú. Bello y digno, poderoso Rey. Oh, oh. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Oh, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Siempre fiel. Digno eres tú, Señor. Yo sé que tú puedes montar.
En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, oh tú eres fiel. Confiado andaré, en tus espaldas estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, oh tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Solo tú eres fiel, Señor. Solo tú eres fiel, amado Rey. Te adoramos solo a ti, Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, bendito Dios. Te exaltamos solo a ti, oh Dios. Digno eres tú, Jesús. No hay nadie como tú. Te exaltamos, Padre. Digno eres tú. Oh, oh, conozco que todo lo puedes, Dios. Los mares con su fuerza se someten ante ti, tu potente voz. Sé que demonios huyen ante ti, que abriste los ojos de aquel que no podía ver, que nadie es como tú. Mas hoy te puedo ver, Dios de majestad, tal es tu autoridad, que nada puede detener tu gran poder. Profundo como el mar, brazo fuerte que pelea la batalla para mí. Omnipotente, victorioso Salvador, la luz perfecta sobre la muerte venció. Todo se posa ante tus pies. Oh, mas hoy te puedo ver, Dios de majestad. Tal es tu autoridad, que nada puede detener tu gran poder.
montañas se moverán. Confío solo en ti, sobre la roca estoy y nada me moverá. Vamos, dile con todo tu ser, sé que tú estás aquí, todo es posible. Montañas se moverán. Confío solo en ti, sobre la roca estoy y nada me moverá. Sé que tú estás aquí, todo es posible. Montañas se moverán. Confío solo en ti, sobre la roca estoy y nada me moverá. Eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Tú nunca fallas, tú nunca cambias. Eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Tú nunca cambias. No. Y tú eres el Dios que dice y hace. Oh, tú eres el Dios que dice y hace. Tú eres el Dios que dice y hace. Nunca cambias. No. Dios de majestad, tal es tu autoridad, que nada puede detener tu gran poder. Profundo como el mar, el brazo fuerte que pelea la batalla para mí. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith.
Es un gusto llegar nuevamente a ustedes a través de este medio y agradecemos a Dios por su fidelidad y su amor que nos ha mostrado. Y hace unos días empezamos una serie acerca de los sentidos espirituales y vimos ahí acerca de los ojos espirituales, así como tenemos sentido de la vista, del olfato, de la boca, ¿verdad? Del gusto, del olfato, tenemos sentidos espirituales también. Entonces hoy vamos a ver acerca del sentido del oído. Y quiero ir con ustedes a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, que dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera 1960. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto lo repite 7 veces. Y yo quiero decirles que, porque son 7 iglesias a las cuales el Señor habla. Entonces aquí nos muestra, con este y otros pasajes más, que Dios siempre ha hablado y nos ha enseñado que tenemos un oído espiritual. Este pasaje, como les digo, repite ahí en Apocalipsis 7 veces acerca de eso, pero hay muchos otros pasajes más que también nos hablan acerca del oído espiritual, y la invitación del Señor es a que no solamente tengamos el oído en el sentido físico desarrollado, sino también en el espíritu podamos nosotros desarrollar, porque quiero decirles que cuando nosotros desarrollamos ese sentido espiritual del oído, entonces, ¿sabes qué? Se desata en nosotros la fe. Dice la palabra en Romanos 10:17, también en la versión Reina Valera 60, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que quiero decirles que cuando aquí la palabra habla acerca de esto, nos está mencionando que debe haber un sentido espiritual del oído que se desarrolle para que entonces produzca en nosotros la fe que va a desatar milagros, la fe que va a desatar cosas maravillosas en nuestras vidas. Quiero decirles que la gran mayoría de nosotros no hemos escuchado hemos escuchado solo con el sentido físico. Es decir, oyes prédicas, oyes testimonios, oyes cosas así. Pero cuando Dios nos invita a que desarrollemos nuestro sentido espiritual del oído, entonces podremos nosotros escuchar la voz del Señor. Podremos saber que es Dios el que nos está dando esa experiencia. ¿Por qué? Porque Él está destapando nuestro oído espiritual, no solamente el físico, sino el espiritual. Y si tú ves, hay unos pasajes en la Biblia, voy a mencionar algunos que tal vez no les dé yo exactamente la cita, pero créanme que ahí están en la palabra. Uno de ellos es cuando Job, después de haber pasado todo lo que él pasó, e incluso prácticamente en los últimos capítulos del libro, habla acerca y él expresa algo. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y sabes, esto es algo hermoso. ¿Por qué? Porque muchas veces viene solamente el conocimiento de la palabra, que es, algunos le han llamado el logos, es decir, solo el conocimiento, solo la información. Pero cuando viene el rema, que es la revelación, entonces tu oído se destapa, tu oído espiritual, podríamos decirlo. Por ejemplo, en alguna otra versión de la palabra de Dios, por ejemplo, habla acerca de Job, dando esta expresión, y él decía, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado solamente, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Es decir, cuando tú con tu oído espiritual lo desarrollas, entonces empiezas a conocer a Dios, no solamente a recibir información, sino ahora lo empiezas a conocer más a fondo. Y entonces él mismo decía, así que retiro lo dicho, la queja, todo, aún él aparentemente no se quejó, pero si tú ves en los capítulos subsiguientes después del 2, el 3, ¿sabes qué? Él empieza hasta maldecir el día en que él nació. Porque cuando nos va mal, se vale incluso decir me duele. Pero todo esto solamente fue algo que desarrolló en Job el sentido del oído espiritual. Así es que yo te animo y te digo, ¿sabes qué? Dios quiere que tú y yo desarrollemos ese sentido espiritual del oído. Y entonces podremos, mira, adquirir primero el conocimiento, porque es importante que conozcas lo que dice la palabra de Dios y cómo lo dice, pero luego va a venir
la revelación. Y después de que venga la revelación va a venir la dirección acerca de lo que tú tienes que hacer. Así es que, mira, Dios por eso quiere que tú y yo desarrollemos este sentido del oído. Así es que yo te digo, Dios siempre ha hablado muchas veces, de muchas maneras, y una de las formas que habla la iglesia es esta, ¿sí? Empieza a destapar el oído espiritual. No solo tienes que oír con tu oído físico, porque eso te va a dar información y qué bueno. Cuando llegas a la iglesia, cuando ves una buena prédica, es más, yo muchas veces oigo una prédica y se las comparto porque sé que va a bendecirles. ¿Y qué sucede? Que entonces solo tienes el conocimiento, pero cuando empiezas a desarrollar tu oído espiritual, entonces esa bendición va a ir más allá. No solo vas a tener el conocimiento, la historia, sino que ahora vas a tener la revelación, es decir, Dios te va a quitar los velos que tienes ahí y que no entiendes a través de la palabra y desarrollar tu oído, vas a entender. Y después obviamente va a venir la dirección hacia las instrucciones que Dios te quiere dar, saber qué quiere Dios, cómo lo debemos hacer, cuándo lo debemos hacer. Tendremos la seguridad y certeza de que Él nos ha hablado. Yo creo que muchos de nosotros ya hemos llegado a esa experiencia. A veces es algo que está a tu espíritu, no es en tu oído físico. Gracias a Dios que muchos hemos oído la voz de Dios así audiblemente en lo físico. Pero han sido muy pocas veces las que Dios nos da esa experiencia. Pero Él sí nos habla siempre a nuestro oído espiritual, por eso necesitamos desarrollarlo, porque Dios quiere hablarnos de muchas maneras. Muchas veces nos habla por circunstancias, por situaciones, pero qué bueno que Dios permita que nuestro oído espiritual se desarrolle de tal manera que tú oigas exactamente la voz de Dios y sepas que es Dios el que te está hablando. Y muchos, te digo, yo hemos tenido esa experiencia de que hay una voz en nuestro interior y nuestro oído, obviamente, como dice Apocalipsis que leímos al inicio, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Dios quiere hablarte siempre y Él quiere que tu oído espiritual se desarrolle para que Él te esté hablando. Más adelante vamos a ver un pasaje que a mí en lo personal me impresionó porque Dios siempre nos está hablando. Pero ahora, ¿cómo podemos desarrollar nuestro oído espiritual? Porque esto es lo importante. Sí, qué bueno, sabemos que Dios nos va a querer hablar. Dios no está callado, siempre está hablando, pero la cosa es que nosotros no le oímos. ¿Por qué? Porque muchos te aseguro que ni siquiera sabíamos que teníamos un oído espiritual, no solo un oído físico, sino un oído espiritual. Y entonces, a través de la palabra, entendemos cómo podemos desarrollar nuestro sentido del oído espiritual. Y en Jeremías capítulo 33, versículo 3, hay un pasaje, es un pasaje bastante conocido en el pueblo cristiano, y dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora, ¿cómo Dios nos va a responder? Sí, a lo mejor va a ser o va a contestar la petición que nosotros le hicimos, pero si te dice, ves más adelante, dice, clama a mí y te responderé, pero luego dice, y te enseñaré. ¿Cómo el Señor nos va a enseñar? Hablándonos. ¿Y cómo se va a destapar o cómo voy a oír la voz de Dios? Pues destapando mi oído espiritual. ¿Y cómo lo logro? A través de la oración. Cuando tú y yo oramos, te aseguro que muchos de nosotros hemos tenido ya también esta experiencia de que estás orando y de momento oyes algo. Quizás no es una voz audible, como te digo, pero tú sabes que Dios es el que te está hablando, mostrando, revelando. No sé si has oído mucho a gente, sobre todo los que Dios nos permite la gracia de predicar. Yo lo he oído con Samuel, lo he oído con siervos de Dios en general, que dicen, Dios me habló y me dijo esto. Y yo cuando oí la expresión así de alguien que dijo, Dios me habló y me dijo, y yo me quedé, ay, ¿cómo te habló? ¿Y sabes qué? Es que ellos tenían desarrollados ya su oído espiritual y Dios quiere que tú lo desarrolles. No es exclusivo de los líderes o de los pastores o de los evangelistas o de los apóstoles, no. A su pueblo Dios quiere hablarle. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo oyen su voz? Porque tienen un oído espiritual.
Tú y yo tenemos que desarrollar. Dios siempre nos está hablando, pero como no sabemos que tenemos ese oído espiritual, pues a veces Dios nos habla y ni le hacemos caso. Entonces, clama a mí, Jeremías 33:3, y yo te responderé y te enseñaré. ¿Cómo viene la enseñanza? La enseñanza es hablada. La enseñanza es que Dios nos enseña, nos muestra, nos habla, nos dice. Es más sobre aspectos específicos. Entonces Dios quiere hablarnos y de hecho siempre nos está hablando, pero nosotros no le oímos porque tenemos nuestro oído tapado, nuestro oído sordo. Yo recuerdo que hace como un año tuve que ir con una doctora que gracias a Dios apreciamos mucho, y esta doctora me lavó el oído. Yo estaba como sordo, no oía bien, y es más, me molestaba el no oír bien. Y recuerdo que me hizo un lavado de oídos y créanme que salieron ahí, no les digo qué cosas, pero salió ahí piedritas, salieron ahí mugres, no sé, cerillas, salió ahí cosas que estaban tapando mi oído. Yo cuando ella ya me limpió y me enseñó todo lo que me sacó, el oído otra vez se activó y pude escuchar perfectamente todo lo que estaba alrededor. Podría ahondar mucho en esto porque también el oído tiene que ver mucho con el equilibrio. Si tienes mal tu oído, te desequilibras. Espiritualmente, si no tienes sano tu oído, te vas a desequilibrar. Así es que ese es otro tema que después voy a tratar, pero ¿cómo desarrollamos nuestro oído espiritual? El primero, ya les dije, clamando a Dios. Clama a mí, yo te responderé. ¿Quieres que tu oído se destape? Pues clama a Dios. No hay otra. Dile, Dios, abre mi oído, abre mis ojos. Ahorita llevamos dos sentidos. El primero ya les hablé, si no, busca la prédica, ¿verdad? Que lanzamos, ahí está el enlace en YouTube, puedes buscar los enlaces que hemos mandado y ahí va a estar esa prédica del ojo espiritual o los ojos espirituales. Ahorita estamos hablando de los oídos espirituales. Y vamos a seguir hablando de los sentidos espirituales. Pero dile a Dios, abre mis ojos, abre mi oído. Dios te está hablando, pero no le oímos. Necesitamos que nuestro oído se destape. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, clama. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. O sea, Dios nos va a responder audiblemente a nuestro espíritu. A lo mejor físicamente también es capaz de hablarnos, aunque no es muy común porque Dios es espíritu y habla a nuestro espíritu, a nuestro oído espiritual, ¿ok? Pero también Él puede hablarlo en lo físico, aunque es como te diré, pocas veces, así es porque Él es espíritu. Ahora, segundo lugar, ¿cómo oímos o cómo desarrollamos nuestro sentido espiritual? Escuchando su palabra. Escuchando la palabra de Dios, no solo con el oído. Mira, muchos dicen, te entra por un oído y te sale por el otro, ¿sí o no? Y así nos pasa. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado nuestro oído espiritual. Cuando tú y yo desarrollamos nuestro oído espiritual, entonces, ¿sabes qué? La palabra que Dios te está dando no solo entra al oído físico, sino entra al oído espiritual. Y entonces hace cambios en tu vida. La Biblia nos enseña ya en Hechos capítulo 2, obviamente hay varios versículos, no te voy a decir específicamente alguno, pero lee Hechos 2 y vas a ver cómo ahí, cuando se levanta Pedro a predicar a los 3,000, dice la palabra que él empezó a hablar la palabra, empezó a decirles lo que a lo mejor era un conocimiento. Empezó a decirles acerca de Jesús, de cómo Él se manifestó. Pero después le dice, ¿saben qué? Ahora pidan al Señor para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y dice que cuando la gente empezó a entender la palabra de Dios, nos pasó del conocimiento del oído natural a la revelación en el oído espiritual. Y ellos se compungieron, dice la palabra, se redarguyeron, sintieron mal y dijeron, sí es cierto, nosotros matamos al autor de la vida. Una paradoja, ¿verdad? Pero ellos se dieron cuenta que ahora sí que le habían regado en matar a Jesús. Y entonces y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Cómo es que vino esa revelación? Porque la palabra de Dios abrió los oídos de la gente. Yo te digo, no solo oigas una prédica por oírla. Dile a Dios, abre mi oído espiritual. Y cuando Dios abra tu oído espiritual, vas a ver que no solamente vas a oír el conocimiento mero, sino vas a oír con tu espíritu y vas a comprender
y tu corazón se va a redarguir, tú vas a sentir algo diferente y vas a decir, la he regado toda mi vida, necesito de Dios y vas a venir a Dios. Lee en Hechos, te digo, en el capítulo 2 y ahí tú vas a encontrar varios versículos donde dice que con muchas otras palabras les decía, sean salvos de esta perversa generación. Y la gente no solamente, ¿verdad?, lo oía en lo físico, sino realmente se compungía, realmente era tocado por el Espíritu. Yo he visto mucha gente que tú estás predicando la palabra de Dios y cuando lo ves está llorando. ¿Por qué? Porque su oído espiritual se abrió y entonces no solo con el oído espiritual oye, sino con el oído espiritual que entonces lo redarguye y lo convence de pecado y lo convence que está mal y dice de ahora en adelante tengo que cambiar y Dios quiere hacer eso justamente con cada uno de nosotros. La tercera cosa o la forma en que podemos nosotros desarrollar nuestro sentido del oído es dejando que Dios también toque nuestro oído espiritual. Mira, quiero que me acompañes a Marcos capítulo 7, versículos 32 al 35, lo voy a leer en la versión Reina Valera, porque aquí me sorprende este pasaje, la forma en que Cristo sanó a un sordo mudo, a un sordo tartamudo, podríamos decirlo así. Vean Marcos capítulo 7, versículos 32 al 35, versión Reina Valera 60, dice así, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Mira, qué hermoso pasaje y qué complicado pasaje. Mira, ¿tú te dejarías que alguien te metiera los dedos en los oídos y te tallara ya duro? Y luego dijera, sean abiertos. Y luego algo para muchos hasta suena asqueroso. Dice que tomó saliva y su saliva se la puso en la boca, en la lengua del otro. Algunos dirán, guácala, o sea, ¿cómo uno me va a poner su saliva en mi lengua? Pues así lo hizo Jesús con este hombre. Pero ¿qué logró Jesús al poner esa saliva suya en la lengua de este tartamudo? Que hablara bien. ¿Qué logró Jesús cuando metió sus dedos en los oídos de este sordo? Que se abrieran. Dijo, Efata. Y si lo trasladamos ahora, esto sucedió en el sentido físico, perfectamente sucedió en el sentido físico porque Dios lo hizo así, Jesús lo hizo así y Él es soberano, puede hacer lo que Él quiera. Pero qué hermoso que Dios toque tus oídos. Yo cuando estaba leyendo este pasaje, yo dije, ¿sabes qué, Señor? Si tienes que meter tus dedos en mis oídos espirituales y físicos, mételos. Si tienes que escupir en mi lengua, Señor, escupe para que yo pueda hablar bien tu palabra, para que yo pueda expresar lo que tú me estás diciendo a través de ella. Dios quiere destapar nuestros oídos. Tú que me escuchas, quizás has oído conocimiento solamente de la palabra, pero Dios quiere traer revelación para que a la vez tengamos dirección. Él quiere dirigir nuestras vidas. Él quiere que así como las ovejas oyen la voz del pastor, tú oigas la voz de Dios. Pero si no, tu oído está tapado, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces dile a Dios, Señor, mete tus dedos si quieres en mis oídos. De hecho, yo quiero al finalizar hacer esa oración, decirle, Señor, mete tus dedos en mis oídos naturales y también espirituales, pero más en los espirituales. Porque el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Los tenemos tapados, pero si Cristo mete sus dedos ahí en tus oídos y dice, Efata, sean abiertos, Dios va a hacer que tú
pases de solamente ser un espectador, alguien que oyó un conocimiento, a que venga esa revelación a tu vida, a que venga esa dirección específica a tu vida. Quizás tú le estás pidiendo a Dios una señal para hacer algo o dejar de hacer algo o emprender un negocio o darle un sentido a tu vida. Algunos jóvenes hasta para casarse le podrían decir a Dios: Señor, abre mi oído y tú dime, esta es la persona con la cual yo me tengo que casar. O aquella chica que también puede decir: Señor, muéstrame, háblame, dime quién es mi pareja. Y aquellos que ya somos casados, decirle: Señor, dame instrucciones de cómo respetar a mi esposa, cómo amar a mi esposa, cómo honrar a mis padres, cómo honrar a mis hijos, cómo guiar a la iglesia. Necesitamos urgentemente que Dios destape nuestros oídos, que Él pueda meter sus dedos si es necesario, pero que esas piedras, esa mugre, esa sordera se quite, y el no hablar bien, el ser tartamudo, que te quedas así, Dios lo desate en tu lengua y tú puedas hablar bien y tú puedas oír bien y puedas ver bien. Tus sentidos sean sanados para gloria de Dios. Mira, yo podría hablar muchísimo acerca de esto, pero ¿sabes qué? Yo te digo, solamente otro aspecto que yo considero que es súper importante de verdad, y tú los que no lo sepan tienen que aprenderlo incluso físicamente, médicamente. Tú te podrías consultarlo con un doctor, y de verdad el sentido del oído es el que te da equilibrio. Si tu oído se tapa o se daña, tiendes a caerte. Y esto tiene un sentido espiritual bien tremendo. Si tu oído se tapa, pierdes el equilibrio, te vas de lado, de verdad. Y créanme, esto es médico, si quieren ustedes pueden analizarlo. Pero hoy quiero terminar. Hay un pasaje, no sé si pueda ser posible que me lo pongan en traducción lengua actual, en la TLA, pero si no, de todos modos, búscalo en la versión que tú quieras. Pero mira, a mí me sorprendió esta palabra. Y hoy voy a terminar y quiero hacer una oración, porque yo quiero que Dios destape mi oído. Yo quiero oír su voz. Mira, yo recuerdo a mi padre en lo físico, o mi papá, ¿verdad? Y yo recuerdo que, sobre todo cuando yo era un adolescente a joven, obviamente él ya no me golpeaba. Ya, pues ya grandes, ¿para qué golpeas a alguien? Al niño, ¿verdad? Dice la palabra, lo corriges con vara y estarás librando su alma de la muerte. Así lo dice la palabra. Pero bueno, no voy a entrar ahorita en eso. Pero yo recuerdo que yo prefería, ¿verdad?, que me golpeara mi padre a que me hablara, porque él me hablaba la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Eso me ayudó a forjar mi carácter, a forjar mi ideal en servir a Dios. Y cuando Dios te habla, muchas veces te va a hacer llorar. Pero qué bueno que te va a hacer llorar, porque entonces tú vas a reaccionar. No solamente vas a tener el conocimiento mero de la palabra, sino va a venir la revelación y va a venir la dirección. Y me sorprendí cuando en Job, capítulo 33, versículos 14 al 18, te digo, yo encontré esta versión, pero si no es posible, a lo mejor nos las ponen en otra versión, porque a lo mejor no tenemos acceso a esta, pero ve lo que dice esta versión. Dice Job 33, 14 al 18. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños. Mientras dormimos, fíjate, Dios puede hablarte en sueños, pero necesitas destapar tu oído espiritual. Y dice, mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído. Mira, nos habla al oído, así susurrándonos alguna palabra. Pero claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo, ni sigamos siendo orgullosos, y así nos libra de la muerte. Yo cuando leí ya he leído muchas veces Job en otras versiones, pero nunca había tenido esta revelación que ahorita Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque Él destapa nuestros oídos. Dice que tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos.
Él siempre te está hablando, pero qué te distrae? El bullicio, los problemas, las preocupaciones, el que estás enojado con papá, con mamá, con el esposo, con la esposa, la tensión, el estrés. ¿Qué no te deja oír la voz de Dios? Él está hablando, tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Mira, si tú por eso, ¿por qué crees que muchas veces el Señor dice que te metas a tu recámara y cierres la puerta y busques a tu Dios en secreto? ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo que pasa alrededor nos distrae y no oímos la voz de Dios. Y nuestros oídos se atrofian. Algunas veces nos habla en sueños, aún te duermes y oyes la voz de Dios en tu sueño. Yo cuando tenía el coronavirus y yo estaba delirando por la temperatura, yo veía que arañas se me subían a mi cuerpo, yo veía que hormigas se me subían a mi cuerpo y que caricaturas se hacían realidad, se hacían personajes de a de veras y me golpeaban, me lastimaban. O sea, esas cosas locas que me producía las temperaturas altísimas. Pero sabes que dentro de todo eso oí una voz que me dijo, no morirás. Porque cuando yo veía todo eso decía, Javier, te estás muriendo. O sea, en mi inconsciente yo decía, me estoy muriendo, estoy ya delirando, estoy enloqueciendo por la temperatura. Y va a tronar mi cerebro, va a tronar, no sé, mi cuerpo, mis sistemas. Yo mismo sabía que me estaba muriendo. Pero en medio de todo eso, como dice aquí la palabra, oí, y yo sé que fue Dios. Por eso yo te puedo decir con la certeza, Él me dijo, no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Dios. Y hoy te estoy contando esas obras de Dios. Después de casi año y meses, casi año y medio que Dios me libró de esta muerte, a mí y al igual a mi hijo. Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños, mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído claramente. Nos advierte que ya no hagamos lo malo, que no sigamos siendo orgullosos. Y así nos libra de la muerte. Hoy yo quiero terminar haciendo una oración. Podría hablarte mucho más acerca de esto, pero quiero que aprovechemos un tiempo de oración, quizás unos minutos solamente. Pero hoy yo quiero decirle a Dios, Señor, si es necesario, mete tus dedos en mis oídos, físicos y espiritualmente, y di, ábranse, efata, sean abiertos. Y yo quiero invitarte a que tú y yo hoy hagamos esa oración. Dile a Dios, abre mi oído, ábrelo, Señor. Quiero oírte, quiero verte, abre mis ojos, abre mis sentidos. Y yo estoy seguro que sí, Dios va a hacerlo. Acuérdate que la forma en que nosotros podemos ejercitar o abrir nuestros oídos es en oración. Clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Otra forma es, ¿verdad? Oyendo su palabra, que no solo pase del conocimiento mero a la revelación y a la dirección. Y la tercera es esta, ¿verdad? Que Dios incluso toque nuestro oído. Y si es necesario que meta sus dedos y los meta y haga lo que tenga que hacer en mis oídos, pero que se abran. Vamos a orar y dile a Dios, porque Dios quiere hablarte en todo momento y tú vas a saber que es Dios el que te está hablando a tu espíritu. Así es que vamos a orar. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, tú nos enseñas también que aparte de oídos y sentidos físicos, Señor, tenemos también un oído espiritual, que desgraciadamente lo hemos, Señor, oh Dios, allá abandonado, a veces ni siquiera nos habíamos dado cuenta que teníamos un oído espiritual. Y por lo mismo se ha atrofiado al no usarlo, no reaccionas, Señor, y no oímos como tú nos hablas, como tú nos dices lo que tenemos que hacer, y obviamente hacemos lo que nos parece bien. Pero hoy, Señor,
Clamamos a ti. Hemos visto que una de las formas de acercarnos a ti para que nuestro oído sea abierto es clamar a ti. Tú nos vas a responder, nos vas a hablar, vas a destapar nuestros oídos y nos vas a enseñar cosas dificultosas que no sabemos. En segundo lugar, tú, Señor, a través de la palabra, Señor, va a pasar de un solo conocimiento a una revelación y a una dirección hacia lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, qué es lo que debemos escoger, qué es lo que debemos abandonar. Dirección, Señor, tuya. Y Señor, la otra. Toca nuestros oídos. Hoy tú, así como a este hombre, Señor, a este hombre que estaba sordo y que era tartamudo, obviamente. Señor, tú metiste tus dedos en sus oídos y gritaste, exclamaste, Efata, hoy yo te pido, mete tus dedos en mis oídos espirituales y Señor declara, Efata, sean abiertos, Señor. Y entonces, Señor, no solo oiré bien, sino hablaré bien. Señor, veré bien porque tú estás tocando nuestras vidas, Padre. Hoy yo te ruego, Señor, abre los oídos de los que están escuchando ahorita, que no solo sea un conocimiento, que no solo sea, Señor, una información, sino que venga la revelación tuya, que vengas tú así como este varón, Señor, a abrir, Señor, nuestros oídos, metiendo tus dedos, Señor, sobre nuestros oídos. Lo necesitamos porque somos tus ovejas y tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Si no oímos tu voz, va a venir el león, va a venir el lobo, va a venir el oso y nos va a comer, Señor, porque no oímos tu voz advirtiéndonos el peligro, guiándonos a pasos delicados, guiándonos, Señor, por sendas de justicia. Entonces vamos a hacer lo que nos parezca bueno, pero cuando oigamos tu voz, seremos esa oveja pegada a ti, al pastor, que va solamente a obedecer lo que el pastor dice, lo que tú nos guías, Señor. Hoy pues permite, Señor, que nuestros oídos sean abiertos y hoy yo declaro a todos los que nos están escuchando, sean abiertos los oídos espirituales para que oigamos las instrucciones tuyas, para que tengamos tu revelación y para que vivamos de acuerdo no a lo que nosotros, Señor, nos parezca mejor, sino a lo que tú nos indicas, porque entonces, Señor, tu voluntad se hará en nosotros y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Padre, edifica esta palabra en tu pueblo y, Señor, gracias por permitirnos hacerlo para gloria y honra tuya, Señor. Gracias, mi Dios. Bien, pues ahora yo te voy a invitar a que estés pendiente del siguiente enlace acerca de esto, que vamos a hablar de los sentidos espirituales, vamos a hablar de otros sentidos espirituales más adelante, pero permite ahora que Dios te hable, aún en sueños, aún caminando, aún orando, aún donde quiera que estés, Dios te va a hablar. Así es que te enviamos un cordial saludo y una gran bendición. Te amamos, sigue en contacto con nosotros, sigue siguiendo estos enlaces y Dios va a bendecir tu vida abundantemente. Un saludo, gracias por escucharnos. Bendiciones.